presentar ya la primera ponencia. Contamos con dos emprendedoras natos. No solo han sido capaces de crear un centro de musicoterapia, sino que lo han mantenido activo bajo la tremenda presión de la pandemia. Nos van a dar algunas de las ideas claves sobre qué se debe hacer y sobre qué es necesario evitar para que una empresa de este tipo tenga éxito. Un fuerte aplauso para Beatriz Amorós, musicoterapeuta y directora del grado de música de UNIR, y para Nacho Martínez, musicoterapeuta, profesor de música y director de la escuela Afina Musicoterapia. Ambos son los creadores del Centro Aula de Musicoterapia en Madrid. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paola, por esta preciosa introducción y presentación. Y gracias también a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Universidad de UNIR, a su decano, Víctor Padilla, al director de área de música de UNIR, Ernesto Monsalve, y muy especialmente al director del máster de musicoterapia, David Gamella, por hacer posible estas jornadas y, por supuesto, por también darnos la confianza de abrirlas, de inaugurar estas jornadas hoy. Así que muchísimas gracias por todo ello. Bueno, pues vamos a empezar este vuelo, porque vamos a despegar ya. Hace 6 años que abrimos un centro de musicoterapia aquí en la zona norte de Madrid, en la zona del barrio del Pilar. Un centro donde queríamos que solamente, exclusivamente, fuese de musicoterapia, que fuese un centro especializado de musicoterapia. Un centro de calidad, donde se dieran sesiones de calidad con profesionales formados, lógicamente, y un centro donde también pudiéramos difundir lo que es la musicoterapia, pero no solamente difundirlo, sino también abrir camino para otros profesionales, otros compañeros de profesión y también pues, para alumnos de máster de musicoterapia. Cuando nos invitaron a hacer esta ponencia, decidimos llamarla Modelo Profesional de Emprendimiento, pensando sobre todo que pudiera ser referente o de alguna manera que todo el esfuerzo que habíamos invertido nosotros pudiera servir para vosotros también, ¿no? Para aquel que tenga ese impulso, esas ganas de emprender y que no supiera cómo. Y bueno, pues ya que nosotros hemos ido haciendo un poco de camino, pues si os queríais unir a este camino, ¿no? Entonces decidimos llamarlo así. Pero dándole vueltas, le podíamos haber llamado de muchas formas. Le pudiéramos haber llamado haciendo realidad un sueño o cumplir aquello que te propones. E incluso yo hubiera dicho, cuidado con lo que sueñas. Pues estuve a punto de poner ese título, ¿verdad? ¿Por qué, Nacho? Así es, Bea. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se sueña, porque claro, luego tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? Es verdad que nosotros fue una ilusión, fue un sueño, fue de manera vocacional también estábamos deseando, ¿no? Dar a la sociedad esa necesidad que tenía de tener musicoterapias de tener musicoterapia para poder ayudar a las personas, ¿no? Al principio el sueño pues lo piensas y dices qué bien, ¿no? Pero una vez que ya pisas el terreno, pisas el suelo, aparecen los problemas, entre comillas, ¿no? Que hay que ir abordando, ¿no? Desde los gastos económicos a nivel legislativo, etcétera, etcétera. Es verdad que si echamos la vista atrás, ¿verdad, Bea? Esto ha sido como una montaña rusa, ¿no? De emociones, sensaciones, pero que bienvenidas, ¿no? Porque al final merece la pena hacerlo y lanzarse. Sí, porque cuando sueñas algo, dices ojalá se cumpla, pero nunca piensas todo el camino, toda esa escalera que hay que recorrer hasta llegar a ello. Y viéndolo ahora con perspectiva, creo que lo que nos hizo mantener siempre el sueño activo fue, por un lado, la ilusión y, por otro lado, no perder el objetivo, ¿no? Que es lo que queríamos. Entonces, tener muy presente el foco y en ese momento en el que a veces, pues, como bien ha dicho Nacho, hay que hacer un esfuerzo extra económico, un esfuerzo extra de tiempo, de trabajo, de impulso, de emoción, de intensidad, de poner toda tu energía en ello, lo que hace falta es recordar el foco. ¿Por qué estamos haciendo esto, no? Es decir, ¿qué objetivo queríamos nosotros conseguir con la apertura de un centro de musicoterapia? Pues el principal era cubrir la necesidad, ¿no? De las personas a nivel social
ya ven cubrir una necesidad pues más nuestra, ¿no? Por así decirlo. Fue entonces cuando nosotros trabajamos en el Ramón y Cajal, desde 2010 que estamos trabajando en la unidad de agudos de psiquiatría, donde ahí percibimos que había pacientes, o la mayoría de los pacientes eran de puerta giratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ingresaban en la unidad de agudos, ¿no? De manera con una gravedad considerable. Los médicos, los psiquiatras, pues le daban medicación, ¿no? Un poco paliaban eso, que las consecuencias que tenía esa enfermedad, por así decirlo, que tenían los pacientes. Iban a nuestras sesiones, es verdad que mejoraban puntualmente en esas sesiones. Una vez que estaban mejor se les daba el alta, se iban a casa, algunos seguían el proceso de medicación, otros a lo mejor no, porque creían que a lo mejor ya estaban bien o que no necesitaban medicación. Y al mes, a los 2 meses, 3 como mucho, volvíamos a ver a los mismos pacientes, es decir, salían y volvían a entrar, por eso es de ahí puerta giratoria, ¿no? Entonces, claro, tener musicoterapia de manera puntual, pues nosotros queríamos tener un proceso, ¿no?, terapéutico con ellos, donde pudiéramos atenderle llevando unos objetivos claros y que tuvieran también un progreso, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a diseñar todo este sueño, ¿no?, del aula de musicoterapia. Eso es, teníamos una realidad presente y teníamos una herramienta para aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, para cambiar esa realidad. Y a mí me impactó mucho cuando estábamos, precisamente yo estaba de alumna de prácticas con Nacho en el Hospital Ramón y Cajal, en la unidad de psiquiatría, y me impactó mucho que iba en el tren de camino al trabajo y vi al lado un periódico que ponía en el titular: aumentan los ingresos de pacientes en la unidad de psiquiatría, ¿no?, en hospitales de salud mental. Y a lo mejor en otro momento, bueno, me hubiera llamado la atención, pero sin más. Pero claro, yo en ese momento haciendo prácticas ahí dije, ¿qué es esto? Y entonces lo cogí y lo vi y ponía 3 millones de ingresos en 2014. 3 millones de personas en nuestro país ingresaron en 2014 por problemas de salud mental, en un país de 45 millones en ese momento. A mí es una cifra que me impactó enormemente y dije, y tenemos una herramienta que ayuda a evitar esas puertas giratorias y la podemos usar. Y entonces ese fue el primer foco. Luego ha habido otros muchos, ¿no?, otros objetivos, pero ahí es donde dije, ¿qué puedo hacer yo en este mundo y encima con alguien que cumple, que tiene ese mismo objetivo? Entonces ese fue el primer impulso, la clave para que dijera, yo quiero invertir mi tiempo en esto, ¿verdad? Pues fue gracias a un paciente del Ramón y Cajal que estaba ingresado, a un chaval que ingresó, que estuvo en 2 sesiones en concreto, donde también estuvieron sus familiares y vieron cómo, palabras textuales de la madre, cómo salía del cascarón y cómo resurgía de sus cenizas, ¿no?, como el ave fénix. Entonces, esa persona, bueno, esos familiares, una vez que ya le dieron el alta, volvían otra vez al Ramón y Cajal para ver si podían vernos y decir que si podíamos seguir las sesiones con su hijo. Entonces nosotros dijimos que nosotros nos debíamos a las sesiones del Ramón y Cajal, que no teníamos un lugar, un espacio donde poder atenderle y que lo sentíamos, pero es que a la semana siguiente volvían otra vez detrás de nosotros, ¿no? Entonces dijimos, ahora es el momento, lo vamos a abrir. Es decir, este paciente, esta persona, que se lo vamos a agradecer toda la vida, fue como el impulsor, el que nos empujó, ¿no?, para abrir un centro de musicoterapia. Sí, porque por un lado teníamos esa necesidad social que hemos visto, pero por otro esa necesidad personal de hacer algo contra esa realidad. Entonces, este caso es el caso que ya nos dio como la última fuerza de decir, tenemos que hacer algo, tenemos que sacarlo. Entonces, teníamos el qué queríamos hacer, pero no teníamos el dónde, nos faltaba un espacio. Y bueno, pues teníamos que ver, como dice Bea, dónde, ¿no? Entonces tuvimos que buscar una zona que más o menos fuera pues cercana también, que tuviera medios de comunicación y de transporte adecuados, ¿no? Una zona donde no fuera muy transitada tampoco, un local donde tuviese una sala de espera, unos aseos, un baño, ¿no?, un espacio donde se pudieran dar las sesiones. Y también la propia sala, ¿no? La propia sala teníamos que acondicionarla, que fuera una sala insonorizada sobre todo,
porque ahí la musicoterapia juega con muchos sonidos estridentes, ¿no? Y entonces también darle una calidez a esa sala, ¿no? Pues a lo mejor tuvimos que cambiar el suelo, ponerlo de parquet, ¿no? Un poco acondicionar todo ese sitio. Una vez que lo hicimos, cuando vimos el resultado final, nos miramos y dijimos, este es el lugar, porque era un lugar mágico. De hecho, han venido personas de otros países del mundo a dar formación y es un lugar mágico, especial. Sí, y realmente, como decía Nacho, tenía que cumplir con muchos requisitos. Tenía que estar en una zona poco concurrida, tenía que además cumplir con todo aquellos que sabemos, iluminación, madera, que sea agradable, que tengamos el espacio adecuado suficiente, pero luego nos encontramos con otros requisitos que son los legales, ¿no? Vamos ahora a la parte, la más aburrida a veces, pero la más importante si queremos que se pueda llevar a cabo. Entonces teníamos que hacer también algunas obras para cumplir, por un lado, con la licencia de apertura y por otro, con la prevención de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Que equiparlo. ¿Qué es lo primero que pasó? Que vino la persona, el inspector, para poder hacer la licencia, y cuando le dijimos, bueno, esto es un centro de musicoterapia. Dijo, ¿músico qué? Sí, ¿qué hacéis aquí? Entonces nos encontramos con el primer problema. ¿Qué hacemos aquí? ¿O qué sea aquí? ¿Cómo podemos ponerle un nombre a algo que todavía legalmente no lo tiene, ¿no? En este momento, en este país? Entonces, en conversación con él se decidió que al final iba a ser escuela de musicoterapia, porque era lo que más se asemejaba y las necesidades que teníamos a nivel legal se acercaban más a una escuela de musicoterapia. Pero esto es un primer problema, porque no tenemos unos requisitos legales que digan cómo tiene que ser un centro de musicoterapia. Entonces, cosas que tuvimos que hacer, pues cambiar la altura de los enchufes, poner toda la señalización de salida de emergencia, los extintores, separar el baño también había que acondicionarlo por si hay personas con movilidad reducida, por ejemplo. Todas esas cosas que parecen una tontería en un primer momento es importantísimo, ¿no? El tipo de ventanas, las rejas, la insonorización, que ya lo has comentado. Equipar de muchas otras maneras de las que a priori pues, no pensamos. Prevención de riesgos, tener un botiquín. Extintores también. Y fijaros una cosa que parece muy absurda. El rótulo y los focos también tienen que tener una legislación. Es decir, no puedes poner tú un rótulo con unos focos de iluminación como quieras, sino que tiene que pasar una legislación, ¿vale? O sea, para que veáis. Y nosotros solo queríamos hacer musicoterapia, ¿eh? Exactamente. Nos hicimos unos expertos en leyes. Y además de todo eso, pues nos faltaba nuestra clave. Lo más importante, es decir, teníamos que ahora acondicionarlo instrumentalmente, ¿no? Entonces tuvimos que invertir mucho dinero para instrumentos de calidad, instrumentos armónicos, melódicos, de percusión, ¿vale? Y luego otra cosa también muy importante que vimos que era necesario además para nuestra profesión como musicoterapeutas es el tema de lo audiovisual, ¿no? Porque el tema de la evaluación, el tema de la supervisión tan importante en musicoterapia, ¿no? Entonces tuvimos que comprar una buena cámara o varias cámaras, ¿no? A una que estaba fija y otra que podíamos utilizar con movilidad como quisiéramos nosotros, un buen equipo de música, unos buenos monitores de sonido, ¿no? Todo eso eran gastos y que hay que hacerlo, hay que invertir en eso, ¿no? Y por último, pues material imprescindible, pues como cualquier casa, por ejemplo, una mesa, sillas, alfombra o moqueta, ¿no? O sea, cojines a lo mejor, lámparas, percheros, cosas que nos creemos que solamente vamos a hacer musicoterapia, pero para abrir un centro tiene que estar todo muy bien controlado. Vale. Sí, que parecían pocas al principio, pero luego mirabas la lista de la compra y ojo, ni un niño en Navidad pedía tanto. había ahí mucho que pedir. Y luego nos quedaba un último equipamiento, que es el de los recursos humanos, esa palabra que a veces da tanto miedo. ¿Con quién hacemos esto? Porque nosotros, Nacho y yo, tenemos mucha capacidad de trabajo, bastante, pero no podíamos hacerlo todo. Entonces nos hacía falta gente que cumpliera dos requisitos. Por un lado, que tuviera la misma formación que nosotros. Es decir, sabéis que para poder ser musicoterapeuta hay que tener formación de musicoterapia arreglada. Entonces teníamos que encontrar a alguien que tuviera nuestra formación. Pues por suerte de eso estábamos bien rodeados. Pero luego además alguien que tuviera las mismas ganas, el mismo compromiso, el mismo sueño. Que eso
a veces se encuentra, pero no es tan fácil. Lo bueno, que al ser musicoterapeutas no estábamos buscando abogados, ¿no? O estábamos buscando, bueno, no me quiero yo meter con ninguna profesión, pero no estábamos buscando otro tipo de profesionales, estábamos buscando musicoterapeutas que, por suerte, esa parte de empatía, de ilusión, de impulso, lo solemos tener innato. No todo el mundo, ya seguro que eso os viene alguien a la cabeza que dices, uy, ¿eres musicoterapeuta seguro? Pero no, es broma. Por lo general tenemos esa parte innata, entonces es lo bonito que encontrábamos con facilidad gente que sí quisiera unir y sumar a nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos todo eso, que hemos conseguido todo el espacio, los instrumentos, el rótulo, pero faltan más cosas todavía. Un logo, algo que sea un distintivo de lo que tú vas a abrir, ¿no? No solamente el logo, sino también una marca, también una página web, también el tema de la publicidad, un díptico, un tríptico, es decir, todo eso hay que hacerlo y sobre todo ponerse en redes. Ahora, si no estás en redes sociales, pues pasa desapercibido, no eres nadie, ¿no? Entonces, eso lleva muchísimo trabajo, aunque no lo creáis. Habría que buscar textos, fotos, vídeos, todo eso adecuado para que la persona que ve inmediatamente eso en redes sepa a qué nos dedicamos, qué es la musicoterapia, a quiénes somos, qué formación tenemos, a quién vamos a atender, ¿no? A quién vamos a cubrir esa necesidad. Y todo eso lleva muchísimo trabajo y también dinero, lo económico, ¿no? Alguien que te lleve la página web, alguien a lo mejor que te pueda llevar redes, el tema de imprenta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces nos hicimos unos expertos en redes sociales, en páginas web y en imprenta, ¿no? Aparte de que teníamos un equipo, pero al final pues nos toca implicarnos un poco en todo. Y hay que empezar, ¿no? ¿Cómo empezamos? Vale, ya tenemos todo este equipamiento que hemos dicho, tenemos una imagen, pero también tenemos que, a nivel legal, poder contratar o cómo facturamos estas cosas. ¿Qué solución encontramos? Pues la maravillosa vida del autónomo, ¿no? Entonces había que os hablarán un poco más de esto, ¿no? De cómo se factura y demás, pero nosotros pues buscamos un poco, como nos pasó con la licencia, nos buscamos las mañas para poder, como autónomos, hacer nuestra actividad de manera legal. Y luego, otras cosas que tampoco piensas antes de empezar, y es de repente la agenda, ¿no? Vale, pues vamos con el boca a boca, ya tenemos nuestros dípticos, hemos ido a llevarlos a mucha gente, otra gente nos conoce por el hospital, y ahora ¿cómo ponemos nuestras sesiones? Porque no nos dedicamos solo a esto, tenemos que compaginar nuestra musicoterapia cuando arrancamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque además la agenda tenemos que tener presente que muchos de nuestros pacientes son dependientes por edad o por capacidades y suelen ir a muchas terapias, entonces tienen unas agendas complicadas que unidas a las nuestras se nos hace muy complicado, ¿no? ¿Cuánto cuesta quedar con 3 amigos? Pues imaginad si esto lo traspapelamos o lo pasamos a hacer una sesión de terapia para gente que no sabe muy bien esto de musicoterapia que acaba de abrir aquí, qué es, ¿no? Entonces, el primer reto fue cuadrar agendas. Ok, entonces ya tenemos todo en marcha y gracias a Dios, a través de las redes, a través del boca a boca, ¿no? A través de las familias que muchas se acercaban al centro para conocer qué era eso, qué hacíamos y que se podían dar respuesta a la necesidad, ¿no? Que traían. Entonces, a partir de ahí, pues la agenda se fue llenando, es decir, fuimos cumplimentando hojas y hojas y hojas y oye, esto está bien. Pero no solamente nos queríamos dedicar a las sesiones individuales y grupales, sino que también queríamos darnos a conocer y hacer muchas más cosas. Por ejemplo, formación, ¿no? Formación de cursos, talleres, pues alumnos de prácticas, de UNIR, por ejemplo, colaborar también con otras organizaciones, también con H2Sol, que trabajamos con ellos. Tema de la supervisión tan importante, como hemos dicho antes, el tema de la investigación, proyectos también que tenemos, congresos, bueno, infinidad de cosas que hemos hecho, ¿no? Hemos abierto todo el centro hacia el exterior, ¿no? Es curioso porque a través de las redes contactaron hace 2 semanas con nosotros una empresa que se dedica a Erasmus Plus, al intercambio, ¿no? De profesores. Pues vinieron hace 2 semanas al centro, que lo vieron por redes, profesores de Grecia, ¿no? A dar 2 horas de formación. O sea, que para que veáis si es importante tema de redes y demás, ¿vale?
pues todo eso hay que agendarlo. Es decir, todo ese listado de cosas que queríamos hacer y que teníamos ganas de poder ofrecer, había que compaginarlo con todas esas sesiones y esos procesos terapéuticos que llevábamos, que además, no lo hemos comentado, pero todo eso también conlleva hacer unas fichas no solo de registro y de registro de los procesos con sus objetivos, quién va a ser el musicoterapeuta, quién va a ser el coterapeuta, qué queremos trabajar a corto y a largo plazo, sonarán los objetivos específicos y generales, si lo hablo por aquí, ¿verdad? Algo nos suena. Entonces todo eso había que registrarlo, pero además hay que volver a la parte legal, había que tener también una ley de protección de datos, una ficha de y cómo hacemos los pagos, y dónde se hacen, y cuándo, y quién los hace, quién hace los ingresos. Toda esa otra parte que una pequeña empresa tiene que hacer y que nosotros como musicoterapeutas hemos tenido que aprender a hacer, ¿no? Que nadie te lo explicaba al principio. Y volviendo a todo eso que ofrecemos, pues la imagen, el aula, nos permitió no solo quedarnos ahí, como decía Nacho, y que vayamos recibiendo a gente y a apoyar nuestro objetivo de difundir desde el centro, sino que también salir a otros sitios. Entonces hemos hecho también sesiones, pues hoy por ejemplo estaríamos fuera del aula, ¿no? Pero eso también nos ha llevado a congresos, que nos hemos ido por todo el mundo a difundir lo que hacemos, a hacer sesiones de musicoterapia en contextos totalmente diversos y a seguir difundiendo, porque parte de nuestro objetivo y de nuestra oferta no era solo hacer sesiones, sino ese impulso que hemos comentado. Pero lo más grande de nuestro trabajo y de nuestra ilusión es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Es muy gratificante para nosotros ver cómo una persona que a lo mejor tiene depresión y en una sesión de musicoterapia que esa persona no verbalizaba absolutamente nada, pues a través de la musicoterapia verbaliza algo. Es muy gratificante ver que alguien a lo mejor motóricamente no puede caminar y vemos que con la musicoterapia puede dar unos pasitos a ritmo, ¿no? Es muy gratificante ver a personas que están bloqueadas emocionalmente y cómo con la música podemos atravesar toda la persona y llegar a lo más íntimo, a ese niño musical, ¿no? que todo el mundo tiene, ¿no? Y emocionarse y caerle unas lágrimas es apasionante. Así que eso, si se pone todo sobre la balanza, hemos hablado de los contras, también hemos hablado de los pros, y por un lado pues tenemos toda esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de incertidumbre, porque la incertidumbre a veces no parece tan importante, pero en el día a día lo es, porque no sabes si todo eso que tienes lo vas a poder llevar a cabo, no sabes lo que va a pasar, de repente llega una pandemia y tienes que reinvertirte, tienes que ser flexible y durante esos meses sigues teniendo que pagar un local y un alquiler y no tienes sesiones de musicoterapia. ¿Cómo hacemos, no? Entonces el musicoterapeuta en general es flexible y se adapta e improvisa, y nosotros eso es una de las cosas que estaba siempre en la balanza, ¿no? Esa improvisación. Por otro lado, pues los pros, todo lo que acaba de comentar Nacho, toda esa ilusión y el de repente ir pudiendo cumplir objetivos personales y con otros. Yo siempre me acordaré en el Ramón y Cajal, una de las descripciones que hicieron de musicoterapia. Uno de los pacientes me dijo: la musicoterapia es el paraguas que nos protege de esta realidad, de esta realidad, esta tormenta que es la vida. Y en este contexto yo dije, tiene toda la razón, lo que pasa es que para mí no siempre es tormenta, ¿no? La vida, pero otras veces es un sol tan fuerte que igual también requiere paraguas. Entonces, esa definición, ese concepto a veces lo tengo presente cuando tenemos que poner, ¿no? en la balanza todo esto. Yo me imagino ese paraguas que es la musicoterapia y que me hace tener ganas, ¿no? de seguir adelante y seguir haciendo. Y ya vamos a ir terminando, ¿vale? Una de las cosas muy importantes es no hacer cosas a lo mejor puntuales, ¿no? Sino que si somos capaces de hacer un progreso con esas personas que lo necesitan, ¿no? Darles también herramientas para su día a día, que es importante, ¿no? La musicoterapia, la música es tan potente, es una herramienta potentísima, ¿no? Que habría que dar herramientas a las personas, al ser humano, para que puedan llevar el día a día, como digo yo. Sí, y al final el objetivo principal que teníamos, el foco del que he hablado al principio, el mejorar la calidad de vida de las personas, tanto de las personas que vienen al aula como las que estamos dentro del aula. Yo puedo decir que no soy la misma persona que antes de iniciar esta aventura y por suerte creo que soy alguien mucho más enriquecida por dentro. No sé si mejor o peor, pero desde luego yo siento que esto me ha cambiado, me ha dado muchas herramientas y que todo ese impulso y ese esfuerzo ha merecido mucho la pena. Y por último, pues, ¿qué nos queda decir, Nacho?
Dilo tú. ¿Sí? Sí. Pues lo último que queremos recomendar y que creemos que os puede venir muy bien a todos es que lo que hace falta en la musicoterapia es unirse.